Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y le damos la bienvenida en esta mañana a Juan Pablo Díaz, psicólogo, con quien vamos a platicar justamente, ya le planteamos el tema de los centros de rehabilitación porque ha habido mucha información en torno a ello. Hoy vamos a platicar de este tema. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Marco. Bien, gracias a Dios. Bueno, que nos justamente platicar sobre este tema, te planteamos que hay varios temas que han surgido, varias situaciones que han surgido en torno a los centros de rehabilitación que a mí me parece terminan por dar una imagen de que están fuera de control en algunos casos y de que terminan siendo hasta peligrosos para las personas que buscan rehabilitarse. ¿Qué pasa con estos centros de rehabilitación, Juan Pablo, donde surgen problemáticas a veces que parecen ser preocupantes para un familiar que busca, por ejemplo, la rehabilitación? Bien, sin duda que para mí hay un tema de fondo muy, muy grande y lo digo como especialista en adicciones que tuvo que investigar la postura de los diferentes programas de rehabilitación, AA, 12 Pasos, que es lo mismo, Minnesota. Y cuando tú vas entendiendo y leyendo cómo perciben la adicción este tipo de personas, los padrinos de AA, es cuando entiendes lo que yo escuché varias veces porque tuve la oportunidad de colaborar en Guadalajara en dos anexos, centros de rehabilitación. Hay que distinguir entre anexos y centros de rehabilitación, pero anexos es algo fuerte, son terapia de choque. Y es común escucharlos, he estado en congresos, hace poco estuve en un congreso también de AA, y muchos padrinos tienen la idea, esto es lo que está de fondo, que un adicto solo entiende a mentadas de madre y a golpes. Yo no lo comparto, por supuesto, soy el primero en decir, espérame, ¿no? Pero ellos lo dicen ya como una norma, como parte de la terapia, como parte de la esencia de la recuperación. Hay que mentar madres, eres un adicto, hijo de tu no sé qué, y entonces hacer terapia de choque, lo que caracteriza a los anexos en específico, no todos, hay algunos más o algunos menos, es esta manera de hacer terapia confrontativa, gritos, insultos. Parte de mi desempeño y formación también la hice en Guatemala y a mí me tocó ir a visitar a un chico que yo quise muchísimo, que desgraciadamente no se recuperaba, entonces terminó en un anexo porque es lo más económico y donde encuentras 30 a 50 personas, ¿no? Una terapia de choque que yo vi, nadie me contó, donde le llaman ayuda, ¿no? ¿Quién le da la ayuda a fulanito? Y levantan la mano varios tipos y vas con tu banquito, el que va a recibir la ayuda. Y solo hay una regla, no te pueden tocar, no te pueden golpear, pero te pueden escupir, yo lo vi, te pueden gritar a 2 centímetros y tú tienes que estar en posición receptiva, dicen ellos, ¿no? Y me tocó ver cómo este chico levantaron la mano varios, estaba el coordinador, el padrino, ¿quién le da la ayuda a fulanito? Yo. Y va fulanito, se sienta enfrente de él, están sentados, y lo ves manotear, gritar, eres un esto, eres un aquello. Eso es terapia. Eso es la terapia de algunos centros de rehabilitación y por eso escuchas padrinos organizar cosas para irle a hacerle entender a cierto tipo de pacientes que tienen que entender el porqué de la adicción, ¿no? Quiero aclarar que no en todos los lugares es lo mismo. Quiero aclarar que eso no está en los libros. Eso es ideas que ellos traen y que por supuesto no son tontos, ¿no? No lo van a poner por escrito y ni mucho menos decirlo a las familias de, oye, tu hijo va a recibir terapia de choque, ¿no? De ahí que han surgido nuevas clínicas con un trato humano. Me acuerdo haber estado en una clínica aquí en Querétaro donde cayeron derechos humanos porque había denuncias de muchas cosas que no se hacían bien, ¿no? Fue una de las razones por las cuales yo me retiré de esa institución. En la que yo dirijo, nos cayeron derechos humanos internacionales. Llegó una licenciada, la licenciada, ahorita se me escapa el nombre, Vicenta López. Y ella se entrevistó con los chicos, con el equipo. Ella se animó, estuvo 2 días, se animó a dar una conferencia sobre abuso sexual y las drogas. Una persona muy, muy preparada, la licenciada. Por supuesto que nos dejó un escrito donde nos felicitaba el trabajo que hacíamos y la postura que tenemos, ¿no? Entonces, si tú entiendes y si compartes
esta idea de algunos padrinos de que solo entiende el adicto a mentadas de madre y a golpes, pues es como, bueno, hagamos lo que querramos, ¿no? ¿Y qué hacen las instituciones gubernamentales? En realidad no se meten mucho. ¿Por qué? Porque es algo que ellos no pueden hacer. Aquí, como decíamos una vez, aquí no hay un centro de rehabilitación estatal, como si lo hay en Nayarit, como lo dijimos, ¿no? Maracame es el único lugar en todo México que es del gobierno y el gobierno apoya. Acá no, es la iniciativa privada, son las IAPs, las ACES, y el gobierno suele ser como muy, bueno, resuélvelo tú y ahí te aprobamos, ¿no? Sí hay normas, sí hay normas, sí hay reglas, pero ¿quién las cumple? Decíamos, hay alrededor de 97 anexos en todo Querétaro, y cuántos están aprobados por el Centro Estatal contra las Adicciones, que esa es otra de las grandes quejas que tu servidor tiene, y es que a quién ponen de director del Centro Estatal contra las Adicciones, ¿no? Hace 2 sexenios fue la licenciada Rebeca, que estuvo aquí, abogada, que no tenía ni idea de lo que es la hoy tiene idea, hoy se tuvo que formar, pero en su momento que la pusieron no sabía nada. Y lo digo porque uno de sus colaboradores me estaba invitando a mí a ser parte, esto hace ya casi 15 años, y ella me decía, él me decía, un venezolano que se tuvo que ir muy rápido, un problema en Venezuela, el profesor Mario, oye, acércate a ella porque acaban de nombrarla, es abogada, no tiene ni idea, bla, bla, y así es como fue regido. Después de ella vino el ingeniero Tamborel, ¿no? Ingeniero, no es médico, no es psicólogo. ¿Y a quién ponen? Que no tienen ni idea de lo que es una prevención de primero, segundo, tercer orden, de cómo funcionan las adicciones, de los tipos de drogas. Al final este es un tema, y lo decíamos ayer en una conferencia en un colegio, a papás, este es un tema muy complejo, donde se va a quedar corta la medicina, la psiquiatría, la psicología. Necesitas un combo completo, y si te ponen de director del Centro Estatal contra las Adicciones, en que no tienen ni idea en dónde estamos parados. Hoy, Adolfo Ríos, que pone en su currículum en la página del SECA, es licenciado en administración, y ves todo su currículum en el aeropuerto, trabajando en el aeropuerto. ¿Tendrá idea sabrá la definición de lo que es una adicción? ¿Sabrá lo que son los tipos de adicción? ¿Sabrá lo que es la prevención? ¿Sabrá, una vez me preguntaron en una entrevista, qué pasaría si te nombraran encargado del SECA? Haríamos prevención a todos los órdenes, primaria, secundaria, kinder, porque las drogas no respetan edad ni sexo. Intentaríamos crear un organismo estatal contra las adicciones donde se atendieran a las personas, ¿no? Pondríamos reglas más claras en el tema de los anexos, y que el gobierno meta mano, porque al final estamos luchando contra las drogas, pero no contra la adicción. Entonces, cuando ves todo esto de fondo es que entiendes que pues casi como todo se vale, ¿no? Todo se vale y ahí hagan lo que quieran y te quedas sorprendido de los resultados. ¿Cuál tendría que ser el deber ser en la política pública contra las adicciones? Para mí el deber ser es, primero, tener claro ¿qué gente está capacitada para afrontar esto? Y entonces sí tener políticas claras de la prevención en los 3 diversos órdenes. Alguna vez creo que mencionamos acá cuáles son esos 3 órdenes. Y por supuesto tener claro cómo funciona esta enfermedad, que como lo decíamos, es una enfermedad muy compleja porque abarca lo biológico, lo psiquiátrico, lo psicológico, lo familiar, y tienes que hacer prevención en todos esos órdenes, ¿no? Hace poquito platicábamos con una señora y decíamos que tendría que haber un psicólogo en cada escuela, pero también un médico. Y como cuidar mucho la salud mental. Al final las adicciones es un tema de salud mental también, no solo biológica, sino mental. Y tener bien en claro cómo funciona para mí es lo primero, ¿no? Elegir a las personas correctas sabiendo que este es un tema muy complejo. Este tema de las adicciones es lo que da pie al narcotráfico. Con este tema resuelves mucho del otro, ¿no? No todo, pero gran parte. ¿Por qué no apostarle a eso? ¿Por qué no poner gente que esté capacitada y que tenga bien en claro cómo funciona una droga en el cuerpo? Ahora que digas que desafortunadamente pues no hay muchas reglas, no hay mucha vigilancia para los centros de rehabilitación, pues preocupa a quien tiene un paciente en su casa, un adicto, porque dice entonces que cómo lo voy a tratar, qué voy a hacer. Es un riesgo meterlo a un centro de rehabilitación y no hay apoyo gubernamental. Y sabes, Alfredo, estas personitas, aclaro, no todas, juegan mucho con la ignorancia de las personas, ¿no? Y la mayoría de la gente, por cuestiones económicas, pues acude más a un anexo que a una clínica.
un anexo te cobra en promedio 800 pesos la semana, ¿no? Nosotros cuando hacíamos los internamientos cobrábamos 16,000 pesos la semana, ¿sí? Ves una gran diferencia. ¿Pero qué te dan de comer en el anexo? ¿Cuántos hay? ¿Cómo te hablan? ¿Cómo te tratan? Desde las habitaciones. ¿Cuántos profesionales hay? Hay las reglas. Tiene que haber un médico encargado, tiene que haber psicólogo de cabecera. Pero cuando tú te internas en un anexo, lo primero que te dicen, bueno, tu familia, si quiere que su hijo tenga terapia, tiene que pagarla extra, ¿no? Y por supuesto es una terapia a la semana. La institución que yo dirijo son 4 terapias diario, donde privilegiamos la terapia individual, porque los tratamientos son personalizados. Cambio, acá tienes 30 personas. ¿Cómo atiendes a 30 personas con un tratamiento de calidad si al final cada persona es un mundo y la causa de su adicción es muy personal? Ahí les van los 12 pasos. Y si al que le queda, al que no le queda, pues es un tonto. Sí, yo lo he escuchado decir, no me lo cuentan. También me lo cuentan porque algunos han estado en anexo y después vienen con nosotros y te cuentan todas esas historias macabras de lo que pasa allá adentro, ¿no? Claro que ha habido muertos, claro que ha habido abusos sexuales. ¿Quién los regula? Una gran ausencia, ¿no? La regulación de los mal llamados anexos. Totalmente. Maestro, pues muchas gracias. Muchas gracias por su participación en esta mañana. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias, Marco. Gracias, Alfredo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una colaboración más y regresamos con